Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos en un cruce de caminos. La verdad fascinante y, bueno, un poco tenso, ¿no? Sí. Tenemos aquí sobre la mesa documentos de universidades colombianas, actas de reuniones de bastante alto nivel, propuestas que, vamos, buscan mover el árbol, Ujú. y análisis que hablan de derechos vulnerados e incluso, ojo, posibles delitos. Eso es. Estamos hablando de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, por un lado, y de la Universidad de Antioquia, la UDEA. ¿Vale? Las fuentes que tenemos documentan una petición muy concreta, hecha en una reunión, a tres bandas, digamos. ASCUN, representantes estudiantiles, ACRES, y el Sindicato de Trabajadores Universitarios, Sintra-Unicol. Entiendo. ¿Y qué pedían? Pues pidieron que una serie de temas, bastante rompedores la verdad, se llevaran directamente a las mesas de trabajo de los vicerrectores. Ah, vale. Y esa es justo nuestra tarea hoy, ¿no? Exacto. Queremos contrastar esa petición inicial, la del 14 de mayo de 2025, con lo que realmente se discutió después, Ujú. tanto en esos encuentros nacionales de vicerrectores de ASCUN como en diferentes conversaciones que hubo con la UDEA. A ver, ¿se recogió el guante? ¿Se les hizo caso? ¿O se ignoraron? ¿O se ignoraron esas propuestas? Y si fue así, bueno, ¿qué consecuencias tiene eso? Según los propios documentos, claro. Vamos a verlo. Precisamente. Porque lo que parece surgir de estos papeles es como un choque frontal. ¿Entre qué? Por un lado, un llamamiento bastante urgente a aplicar métodos científicos rigurosos a problemas enormes, corrupción, sostenibilidad, cómo se toman decisiones colectivas, Vale. y todo esto enmarcado en derechos humanos fundamentales. Y por otro lado, pues unos procesos institucionales que, bueno, parecen seguir una ruta mucho más convencional, digamos. Ya. La ruta habitual. Eso es. Vamos a analizar esa brecha, esa diferencia y las implicaciones que las propias fuentes le atribuyen a todo esto. Perfecto. Pues empecemos por esa reunión clave, ¿no? La del 14 de mayo de 2025. ASCUN, ACRES, Sintra-Unicol se plantearon, has dicho, 19 puntos formalmente. 19. Sí, suena mucho. Suena a muchísimo, sí. Pero, a ver, podemos agruparlos. ¿Cuáles eran las grandes ideas que pedían escalar? Lo gordo, digamos. Sí, claro. Fundamentalmente se pueden resumir, yo diría, que en 3 o 4 bloques grandes. El primero era sobre gobernanza y método científico. Vale. Exigían aplicar herramientas y métodos científicos para tomar decisiones colectivas, que fueran más objetivas, menos ambiguas, Ya. tanto en las universidades como, ojo, en el Estado en general. O sea, menos politiqueo y más ciencia en las decisiones importantes. Esa es la idea. Esa es la idea que transmiten las fuentes, sí. El segundo bloque era sobre reconocimiento y derechos. A ver. Pedían tratar el software, lo que llaman sistemas y métodos de procesamiento de datos, como ciencia pura. El software como ciencia. Curioso. Sí, y lo vinculaban directamente al Derecho Humano 27, ¿Cuál es ese? el que defiende el derecho de toda persona a participar y beneficiarse del progreso científico. Ah, vale, vale. Y también en este bloque denunciaban que ignorar sistemáticamente peticiones y propuestas ciudadanas violaba derechos constitucionales clave, ¿Cómo cuáles? pues el de petición, el de participación política y el de acceso a la justicia. Ahí ya tocaban hueso, ¿eh? Uf, ahí ya entraban en terreno legal. Bastante espinoso, sí. Sin duda. Y eso conectaba directamente con el tercer bloque, diagnóstico y soluciones tecnológicas. Tecnológicas. A ver. Era una urgencia, a usar inteligencia artificial para diagnosticar y combatir la corrupción. IA contra la corrupción. Sí, mencionando cifras como la impunidad del 95% en Colombia y fijándose en modelos como el DOC en Estados Unidos, el Department of Government Efficiency. También para optimizar el gasto público, claro, y para descongestionar la justicia. ¿Y proponían algo más? No. ¿Algo de un simulador? Sí, proponían incluso un simulador global llamado Sociemi. Sociemi. ¿Para qué? Pues para modelar escenarios complejos. Imagínate, desde recursos naturales hasta fenómenos sociales, organizar datos, cuantificar, todo para ayudar a tomar decisiones. Un simulador global. Suena tremendamente ambicioso, la verdad. Mucho. Y había un último bloque. Has dicho 3 o 4. El más polémico. Era una crítica radical al sistema económico y al de propiedad intelectual actual. Vaya. ¿En qué sentido? Exigían un análisis científico, serio, riguroso, sobre el agotamiento de los recursos no renovables. El quid de la cuestión para muchos. Exacto.
Algo que, según ellos, los modelos económicos que se enseñan en las universidades ignoran deliberadamente. Ignoran. Sí. Y llegaban a calificar esto de posible estafa académica. Palabras fuertes. Estafa académica, tela. Y no solo eso. Cuestionaban también las patentes de software, ¿Por qué? por considerarlas anticientíficas y porque limitan la innovación, según su visión. Proponían reformas profundas en ese campo. Entendido. A ver si recapitulo. Ciencia en la toma de decisiones, garantizar derechos, usar tecnología contra la corrupción y una revisión a fondo de la economía y las patentes. Esto a sus redes de vicerrectores. Exactamente. Vale. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió en el Encuentro Nacional de Vicerrectores de Investigación de ASSUN que se celebró en Manizales, según las actas que tenemos? Pues ahí es donde la historia, digamos, da un giro un poco inesperado. O esperado, según se mire. Ajá. Las transcripciones de ese encuentro pintan un cuadro muy diferente. El foco principal estuvo puesto en la colaboración internacional. Internacional. Sí, especialmente con Canadá. Se habló muchísimo de oportunidades de cooperación científica, de movilidad de estudiantes y profesores, de financiación conjunta. Ya. Mencionaron consorcios como Caldo, fondos como MITAX, IDRC. Se destacó que Canadá ve a Colombia como un socio estratégico importante. Bueno, la cooperación internacional siempre es importante, está claro. ¿Qué más se trató? Se discutió sobre el ecosistema de innovación en Colombia. Se reafirmó el papel central que tienen las universidades en él y la necesidad de vincularse más con la empresa privada. Universidad de empresa, un clásico. Sí. Y también se abordó, como no, la financiación, Claro. reconociendo las dificultades con los fondos públicos y la necesidad de ser creativos, buscar recursos en la industria. Lo típico, ¿no? Lo habitual, ¿sí? Oye, ¿y la inteligencia artificial? Mencionaste que pedían usarla para corrupción y diagnóstico. ¿Se tocó ese tema? Se mencionó la IA, sí, pero en un contexto muy específico. ¿Cuál? Se presentó una herramienta llamada Trinca y su software DocuMark. ¿Y eso qué hace? Está orientada a detectar el uso indebido de IA en trabajos académicos, plagio con IA y esas cosas, y también a ayudar en la escritura científica. Ah, vale. O sea, un enfoque en la integridad académica. Exacto. No en la aplicación sistémica contra la corrupción o para optimizar el Estado que habían pedido en la reunión inicial. Nada de eso aparece en las actas, no. Entonces, a ver, si comparamos las peticiones iniciales, gobernanza científica, derechos, IA anticorrupción, crítica económica radical, lo del SOCIAIMI, las patentes, con la agenda real de ese encuentro de vicerrectores. El contraste es, bueno, es evidente. Según estas fuentes que manejamos, los temas cruciales, los sistémicos, los que pidieron explícitamente que se escalaran, no fueron abordados. En ninguno. No se encuentra rastro del debate sobre modelos económicos frente a la escasez de recursos, ni sobre la propuesta SOUS-IMIS, ni sobre usar IA para la corrupción a gran escala, ni sobre la conexión entre patentes y ciencia, Mm. y mucho menos sobre la implicación legal de ignorar estas hipótesis, ¿sabes? Bajo el marco del derecho humano 27 o los posibles delitos como prevaricato u omisión. Nada. Vaya. La conversación parece que se mantuvo en el carril de la gestión universitaria más tradicional. Cooperación, financiación, innovación incremental. Entiendo. Lo que nos lleva a la Universidad de Antioquia, la UDA. Ajá. Porque ahí también hubo varias reuniones, ¿no? Con la Vicerrectoría de Investigación, con estudiantes, con vedurías, propuestas a facultades. ¿Fue diferente el panorama allí? ¿Hubo más receptividad a estos temas de fondo? Pues las fuentes indican un panorama un poco mixto en la UDEA. Hay luces y sombras, digamos. A ver, cuenta. Por un lado, sí parece haber un reconocimiento parcial de ciertos problemas en algunas de las conversaciones. Por ejemplo. Por ejemplo, con representantes estudiantiles y con las vedurías ciudadanas. Ahí sí se admite la gravedad de la crisis financiera de la universidad pública. Dan cifras, ¿no? Sí, se citan cifras alarmantes de déficit, tanto a nivel nacional como local en la UDEA, y se habla abiertamente de corrupción y de la necesidad de actuar. Vale, al menos se reconoce el problema base. Y en cuanto a las herramientas que proponían, la IA, SOCIEMI... Ahí hay muestras de interés inicial en algunas herramientas tecnológicas. Se menciona, por ejemplo, Notebook LM, para manejar grandes volúmenes de información. Y se ve potencial en la IA para hacer diagnósticos y para la veeduría ciudadana.
De hecho, se conecta con un proyecto específico de uno de los proponentes, Rafael Morales. Ah, mira. Incluso se llega a hablar de articular proyectos con investigadores de la propia universidad. Suena que hubo algún avance, ¿no? Al menos en la conversación, un interés. Sí, un interés superficial, quizás, pero las fuentes también señalan fuertes resistencias y obstáculos. Mucha barrera. ¿Cómo cuáles? Pues cuando se intentó llevar la discusión a las facultades clave, como Derecho o Economía, para abordar las hipótesis más críticas. Las más polémicas, claro. Exacto, la crítica a los modelos económicos que se enseñan o la conexión que hacían con la posible estafa, ahí se reportan dificultades serias. No querían entrar al trapo. Parece que no. Se habla de negativas a usar las herramientas que proponían y una percepción general de que las directivas no parecían tener mucho apetito por cambios tan profundos, Ya, ni tampoco por explorar las vías penales para la corrupción que se sugerían. entiendo. Incluso se narra la dificultad física, ¿sabes?, para acceder a ciertos espacios universitarios a plantear estas cuestiones directamente. Vaya tela. Entonces, resumiendo, la UDEA, aunque hubo conversaciones, cierto reconocimiento del problema general de déficit y corrupción, ¿Sí? los temas más disruptivos, los de fondo, la crítica económica radical, la conexión con prevaricato y estafa, la urgencia de abordar científicamente el colapso de recursos, SOSEMI, la reforma de patentes, parece que tampoco encontraron un cauce efectivo. No, al menos no en la estructura directiva o académica principal, según relatan estas fuentes. Se quedaron ahí flotando. Exacto. Y la queja central sobre la presunta violación del derecho humano 27 al no evaluar científicamente estas propuestas, pues persiste. Sigue ahí. Vale. El interés superficial en herramientas no se traduce en abordar las preguntas de fondo. Eso parece indicar la documentación, sí. No hay voluntad o no se percibe de abordar las preguntas fundamentales que esas herramientas pretendían ayudar a responder. Llegamos entonces al punto crucial, ¿no? Porque las fuentes insisten muchísimo en la gravedad de estas omisiones, tanto en Ascún como en la UDEA. Muchísimo. No lo ven como un simple descuido administrativo o como, bueno, no dio tiempo. Para nada. Lo ven como algo mucho más serio. ¿Y cómo argumentan esa gravedad? ¿En qué se basan? Lo argumenten desde dos ángulos principales, muy claros. La violación sistemática de derechos fundamentales por un lado y la posible comisión de delitos por otro. Uf, Y lo hacen de forma muy explícita y documentada. Indican que han elevado estas preocupaciones no solo a las universidades, sino también a ministerios, a la fiscalía. o sea que han seguido los cauces formales. Sí, según indican los textos. Vale, desvelosémoslo. ¿Qué derechos consideran violados? Enumeran varios, fíjate. Primero, el derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución colombiana. ¿Por qué? Porque sostienen que no se ha dado respuesta completa y de fondo a sus solicitudes, a sus peticiones formales. Segundo, y este es central en toda su argumentación, el derecho a participar en el progreso científico. El famoso artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese. Argumentan que se impide activamente, según ellos, la evaluación de hipótesis científicas y tecnológicas relevantes. Aunque las propongan investigadores independientes. Exacto. Y que, por tanto, se niega a la sociedad el beneficio de posibles soluciones, herramientas anticorrupción, modelos económicos sostenibles, lo que sea. Es interesante ese enfoque en el DH27, porque no se suele invocar en estos contextos universitarios o políticos, ¿verdad? No es lo habitual, no, pero ellos lo ponen en el centro. ¿Qué otros derechos mencionan? También el derecho a participar en el control del poder político, el artículo 40 de la Constitución. ¿Por qué ese? Al ignorar iniciativas ciudadanas que se dirigen a entidades públicas, como son las universidades. Vale. También el derecho al acceso a la justicia, artículo 229. Obstaculizado. Consideran que está obstaculizado por la inacción, que ellos califican de prevaricato, de instancias judiciales ante las denuncias que han presentado. Ya veo. Y luego derechos ya relacionados casi con la supervivencia, ¿no? El derecho al ambiente sano, artículo 79, el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, artículo 80. Claro, por la crisis de recursos que denuncian. Exacto. E incluso el derecho a la vida mismo, DH3, artículo 11 Constú, que ven amenazado a largo plazo por esta inacción frente a esa crisis. Es una lista larga. Sí, y añaden otros: propiedad intelectual, paz, los fines del Estado, la buena fe, la igualdad. Vamos, una batería muy completa. Una batería de derechos muy amplia, sí. Y además de la violación de derechos, plantean la posible comisión de delitos.
eso ya son palabras mayores. Definitivamente. Son acusaciones muy graves las que se leen en las fuentes. Mencionan principalmente dos tipos penales. ¿Cuáles? Primero, el prevaricato por omisión. Es el artículo 414 del Código Penal colombiano. ¿Y cómo lo aplican aquí? Argumentan que servidores públicos, y aquí incluyen explícitamente a académicos y directivos universitarios, además de fiscales o jueces, ojo, estarían omitiendo, retardando o rehusando realizar actos propios de sus funciones. ¿Cómo qué actos? Pues responder a las peticiones de fondo, investigar las denuncias serias que presentan, evaluar hipótesis científicas que podrían tener un impacto público enorme, proteger los derechos que acabamos de mencionar. Ya. Y subrayan algo importante, que la ley exige que esta omisión sea deliberadamente al margen de la ley, no un simple despiste. Entiendo. Una omisión consciente. ¿Y el segundo delito? La estafa, artículo 246 del Código Penal. Estafa. ¿Cómo encaja eso? Aquí la argumentación es más compleja todavía y, si cabe, más radical, más de fondo. A ver. Sostienen que se podría estar obteniendo un provecho ilícito, piensa en salarios, poder, prestigio académico, manteniendo a la sociedad y a los estudiantes en particular en un error. ¿Un error sobre qué? Sobre temas cruciales, principalmente sobre la sostenibilidad real de la economía actual o sobre cómo se gestionan los recursos naturales. ¿Y cómo se mantendría ese error? ¿Mediante qué? Mediante lo que el Código Penal llama artificios o engaños. ¿Y cuáles serían esos engaños según las fuentes? ¿Dan ejemplos? Sí, dan principalmente dos ejemplos muy concretos. Por un lado, enseñar modelos económicos que ellos consideran obsoletos, dañinos y, sobre todo, científicamente refutados en cuanto a su sostenibilidad a largo plazo. O sea, que ignoran los límites planetarios, el agotamiento de recursos. Eso es, y que se presentan como si fueran válidos y la única opción. Y por otro lado, critican aspectos del sistema financiero actual, ¿Cómo cuáles? como la creación de dinero basada en el encaje bancario, que consideran que no tiene un respaldo real suficiente, y también la gestión de sistemas pensionales, que se basan precisamente en esos modelos económicos que ellos consideran fallidos y fraudulentos. Es una acusación muy, muy fuerte. Que la propia enseñanza universitaria en áreas como economía o la gestión financiera general podría llegar a constituir una estafa si se demuestra que se hace ocultando información crucial sobre la insostenibilidad del sistema. Es muy fuerte, sí. Es lo que se lee. Las fuentes van más allá. ¿Conectan esto con algo más grande? ¿Alguna consecuencia final? Sí, sí. Y aquí es donde el argumento alcanza su punto más crítico, diría yo. ¿A dónde llegan? Plantean que esta negativa continuada, esta cerrazón a abordar científicamente la raíz de los problemas, especialmente esa escasez de recursos no renovables que detallan extensamente en sus documentos, petróleo, gas, metales para tecnología, agua, fertilizantes, una lista larga, y los modelos económicos que ignoran esa escasez, pues que esa negativa no es una simple negligencia. ¿Qué es entonces? Lo califican, literalmente, de complicidad activa con el despojo. Complicidad activa. Sí. Sostienen que esta inacción deliberada en la práctica lo que hace es acelerar un hipotético colapso social y ecológico. Un colapso derivado precisamente de ese agotamiento de recursos que nadie quiere mirar de frente. Vaya. O sea que no es solo que no se busquen soluciones, sino que se estaría contribuyendo activamente al problema al mantener un sistema que consideran insostenible y basado en información incompleta o, según ellos, directamente engañosa. Esa es la tesis central, la que recorre todos estos documentos que hemos analizado. Y critican la paradoja, ¿no? Critican duramente esa paradoja, sí. Que mientras el presupuesto público se gasta mayoritariamente en funcionamiento, citan un 61% en 2024. Una barbaridad. Sí. Y el déficit universitario crece y crece. Hablan de más de 19 billones de pesos a nivel nacional. Una cifra astronómica. Pues que mientras pasa todo eso, se recortan fondos para ciencia, mencionan recortes a MinCiencias para 2026 y se ignoran sistemáticamente propuestas que, según argumentan ellos, podrían ofrecer vías para mitigar esa crisis anunciada. O como mínimo, para diagnosticarla correctamente. Hemos recorrido un camino complejo hoy, desde peticiones muy detalladas, reuniones oficiales, interacciones universitarias, hasta análisis durísimos sobre omisiones, derechos vulnerados y posibles delitos.
Sí, ha sido denso. El contraste entre lo que se pidió en esa reunión inicial de mayo de 2025 y lo que realmente parece que se discutió después en los foros de Ascun y Naudea, bueno, parece bastante claro, según estos documentos. El desfase es notable, sí. Las preocupaciones sistémicas, las científicas, las legales, parece que quedaron en gran medida fuera de la agenda oficial, o bloqueadas en las estructuras universitarias. Sobre todo si se piensa en la urgencia y la gravedad con la que los proponentes enmarcan sus peticiones. Las conectan con derechos humanos, con la propia viabilidad futura. ¿Y la respuesta institucional? La respuesta institucional documentada parece moverse en una frecuencia muy, muy distinta. Como en otro plano. Entonces, ¿con qué reflexión final nos dejan estas fuentes? Después de todo este análisis, ¿qué significa todo esto? Pues mira, yo creo que nos dejan flotando una pregunta bastante incómoda, la verdad. ¿Cuál? Si las instituciones creadas precisamente para la búsqueda y la difusión del conocimiento, como son las universidades y sus asociaciones, si estas instituciones eluden activamente confrontar hipótesis científicas robustas sobre crisis existenciales como esta de los recursos y sobre la posible ilegalidad o insostenibilidad de los sistemas que ellas mismas ayudan a perpetuar, Sí. la pregunta es, ¿están realmente cumpliendo la función social para la que existen? ¿Están haciendo su trabajo? Es una pregunta que resuena, sin duda. Pone el dedo en la llaga. Y si nos tomamos en serio ese derecho humano 27 del que tanto hemos hablado, el derecho a participar y beneficiarse del progreso científico, Ajá. ¿qué implica que este derecho sea presuntamente vulnerado, como argumentan las fuentes, por las mismas instituciones que deberían ser sus principales garantes, sus defensoras? Claro. Sobre todo cuando las propuestas que se ignoran buscan explícitamente usar la ciencia y la tecnología para atajar problemas enormes como la corrupción sistémica, la insostenibilidad económica o esa toma de decisiones errática que podría estar llevándonos a escenarios muy, muy complicados. La cuestión final que plantean estos documentos y que nos dejan para darle vueltas es: ¿puede la inacción deliberada, el mirar para otro lado ante alertas científicas fundamentadas, convertirse en sí misma en una forma de acción? ¿Una acción con consecuencias potencialmente catastróficas? Un análisis profundo y por momentos, la verdad, inquietante, basado en los documentos que hemos explorado hoy. Definitivamente da mucho que pensar sobre el papel de nuestras instituciones de conocimiento en estos tiempos de crisis que vivimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada. Hasta la próxima.